Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe. Hola, profe. ¿Cómo están? Bueno, ya hemos pasado las 8 de la noche, así que el horario de nuestra clase, que tiene lugar en una jornada muy particular, asignada por la marcha convocada por nuestra universidad y por todas las universidades del país. Eh, bueno, esperemos que nuestra... Muy bien, señor Fabricio Julio, no hay problema. Esperemos que esta jornada sea de utilidad a los Ahora, fines. profe, lo hace automáticamente, eso no sé Ah, cómo bueno, hacerlo de la compu y tampoco lo uso, así que por si no hay problema. De todos verdad, modos, la voy a dejar grabada la clase a partir de unos minutos. Vamos a comenzar a grabar eh, ok. para que, bueno, los que no hayan podido conectarse ahora puedan verla después, ¿sí? Ver el video, la grabación. Bueno, nada, esperemos que la jornada de hoy sirva en algún sentido, en alguna medida, para que podamos solucionar, aunque sea de a uno, todos los múltiples problemas que tenemos como país, como nación. Bueno, mi nombre es José Pérez Paz. Vamos a comenzar a desarrollar los temas de la unidad 8 del programa. Están englobados bajo el título de vicisitudes del contrato. Ya vamos a ver que es un poquito más que vicisitudes, ¿sí? Son numerosos temas, la mayoría no presenta demasiada dificultad en su comprensión si entendemos un esquema general, un sistema general que yo voy a tratar de plantear o de mostrarles en estos minutos iniciales. Pero bueno, vamos a comenzar a grabar la clase a partir de este momento. Bien, comenzamos entonces con el desarrollo de los temas de esta unidad 8. Les decía que eh, eh, todos los temas que están vinculados en este contrato se conectan conceptualmente con la idea de cumplimiento e incumplimiento contractual. ¿Sí? Perdón, antes que nada, como mecánica de trabajo, yo les pido que por favor, apenas tengan una duda, apenas haya algo que no haya sido bien explicado, que ustedes no hayan entendido, directamente abran el micrófono y me consulten, porque me parece mejor, va a ser más práctico. Me resulta muy difícil seguir los chats. De hecho, tengo cerrada la ventana para evitar esas distracciones. Así que si alguien quiere consultar algo sobre los temas que vamos hablando, directamente abren el micrófono y comienzan con la consulta, ¿sí? Me frenan y comenzamos con la consulta. Bien. Nosotros tenemos que decir que los temas vinculados a este tema, a esta unidad, tienen que ver con la finalización o terminación del contrato, ¿sí? El contrato como acto jurídico bilateral que vincula a dos o más partes en su celebración, en su ejecución y en su extinción, puede tener lugar esta finalización por cumplimiento del contrato, ¿sí? Que sería el modo normal o natural de su finalización, de su extinción, ¿sí? Sería la forma que las partes persiguieron lograr al momento de su celebración, ¿sí? Eh, en, los estudiantes de abogacía, una de las primeras
uno de los primeros principios que aprendemos es que los contratos se celebran para ser cumplidos, ¿sí? Esto tiene que ver con una norma que nosotros vamos a citar reiteradas veces en el Código Civil y Comercial, que les recomiendo que tengan a mano. Hoy vamos a leer numerosas normas, o las vamos a ir citando, y es importante que ustedes las tengan a la vista. Este efecto vinculante de los contratos se relaciona especialmente con este principio, ¿sí? Los contratos se celebran para ser cumplidos. Entonces, el cumplimiento es el modo de terminación natural de todo contrato. Es la manera en que al momento de celebrarse el contrato, las partes pretendían que se extinguiera, ¿sí? Solamente existe cumplimiento del contrato cuando las partes observan puntual, cabalmente, todas las prestaciones y todas las obligaciones que estaban contenidas o previstas en el contrato, ¿sí? El cumplimiento del contrato, mejor dicho, el cumplimiento de las obligaciones, extingue el contrato cuando se dan los principios de identidad, integridad y se observan todas las demás modalidades pactadas, ¿sí? El lugar de cumplimiento, el tiempo o plazo de cumplimiento, el modo de cumplimiento. Eh, Junto al cumplimiento del contrato, ¿sí?, que es el modo natural, existen otros supuestos que también determinan la extinción o finalización del contrato. Y allí distinguimos dos categorías. Algunas formas de extinción en donde no hay vinculación a la voluntad de las partes, ¿sí? Como por ejemplo el caso fortuito o la fuerza mayor, ¿sí?, que son eventos o hechos imprevisibles para las partes o que, siendo previsibles, no pudieron evitarse. La fuerza mayor o el caso fortuito impiden que una de las partes dé cumplimiento. Entonces, cuando median alguna de estas causales que decimos rompe con el nexo causal, ¿sí?, entre un acto y sus efectos, el contrato se extingue sin culpa para el deudor. Pero también tenemos otra categoría de supuestos en los que el contrato se extingue mediando la intervención de las partes, ¿sí?, en donde interviene la voluntad jurídica de las partes que buscan extinguirlo o darle finalización fuera de los supuestos de cumplimiento, ¿sí?, por una vía que no es la normal o la natural del contrato. Esto es lo que ocurre cuando el contrato se extingue por acuerdo de las partes, sería lo que figura en la diapositiva en último lugar, el distracto. Cuando se extingue el contrato por decisión de una de ellas, como ocurre, por ejemplo, en la rescisión del contrato, y también cuando, ante el incumplimiento de una de las partes, la otra declara la resolución, ¿sí? Siempre que hablamos de estas formas de extinción del contrato con intervención de la voluntad de las partes, estamos hablando de un contrato que no era nulo, ¿sí? Un contrato válido, que no contiene vicios de nulidad que lo priven totalmente de sus efectos. Porque si hablamos de un contrato viciado, hablamos de un contrato nulo y allí no podemos tener ninguna de estas formas de extinción, ni por cumplimiento, ni por las formas de extinción que tienen intervención de la voluntad de las partes, como las que están en la diapositiva, porque allí el contrato es nulo. Y si el contrato es nulo, no produce ningún efecto. Vamos a hablar en la clase de hoy sobre la nulidad también. Todas estas vicisitudes contractuales que vamos a desarrollar a partir de ahora, la rescisión en sus dos formas, unilateral y bilateral, la revocación del acto jurídico o la resolución del acto jurídico en sus distintas variantes, son también formas de ineficacia. Dijimos que el cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el contrato es la forma natural de su extinción. Cuando las partes celebran el contrato de compraventa, piensan extinguir las obligaciones que surgen de ese contrato conforme está previsto en el acuerdo. ¿Sí? El vendedor va a transferir la propiedad de una cosa a cambio de un precio en dinero. El comprador quiere adquirir la propiedad de esa misma cosa a través del pago del precio que ha acordado con el vendedor por ese bien. Cuando hablamos de estas vicisitudes contractuales, dijimos, nos encontramos frente a un acto que es válido, un acto que no puede tener vicios de nulidad. ¿Por qué? Repito, voy a insistir un par de veces más en esta clase sobre ese concepto. Cuando el acto es nulo, el acto no produce ningún efecto, ¿sí? No puede producir efectos justamente por esa nulidad, por ese vicio que lo afecta. Cuando hablamos de estas vicisitudes contractuales, necesitamos tener un acto válido, un acto no nulo, y que por algún motivo que se presenta después de su celebración, durante la fase de ejecución o en la etapa de cumplimiento, deja de cumplir la función económico-social que el contrato estaba destinado a producir. Y por una de las causales que están previstas por la ley o habilitadas por la ley y previstas en el contrato, las partes, o una de ellas al menos, provoca la extinción. ¿Sí? Por eso decimos que estas son formas de ineficacia funcional del acto jurídico, porque el acto ya está puesto en movimiento, celebraron comprador y vendedor el contrato de compra-venta y resulta que por alguna circunstancia el contrato dejó de cumplir para ambas partes, o al menos para una de ellas, la función económico-social que estaba destinado a cumplir. Y eso significa, para la parte en cuestión, la pérdida de interés jurídico en la continuación del contrato. Entonces, si se dan los requisitos de la ley, que no son pocos, y los vamos a empezar a desarrollar a partir de ahora, la parte puede declarar la extinción de ese contrato. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas o consultas? Todo bien, profe. ¿Podrías definir distracto? Bueno, no se me adelante porque estamos por llegar a eso. Bueno. Estamos por llegar. Vamos a hablar de la rescisión en términos generales. La rescisión es un modo de extinguir los efectos del contrato que habilita a deshacer el vínculo existente, válido, exigible después de su celebración. Lo que dije recién, es una forma de ineficacia funcional. ¿Sí? La rescisión se origina en la voluntad o decisión de las partes del contrato. De una de ellas, y en ese caso estamos frente a una rescisión unilateral, o por decisión de ambas partes, en cuyo caso estamos en presencia de lo que se denomina rescisión bilateral o distracto. Ahí está la respuesta. No ha faltado mucho para la respuesta a la pregunta que me hizo recién el compañero, sino que el distracto es básicamente una rescisión bilateral de un contrato ya celebrado. Es la rescisión que deciden ambas partes del contrato. Si las partes, por su autonomía de la voluntad, artículo 958 de nuestro Código Civil, pueden celebrar los contratos y acuerdos que estimen necesarios o convenientes para regular sus derechos, pueden también celebrar contratos para extinguir los contratos que ya hayan celebrado. Este es el origen de la facultad o de la rescisión bilateral. Si nos pudimos poner de acuerdo para celebrar el contrato de compra-venta, nos podemos poner de acuerdo también para dejar sin efecto ese contrato de compra-venta y regular entre las mismas partes que celebraron el contrato la forma en que esos efectos van a dejar de producirse. Van a encontrar también en la bibliografía que a la rescisión bilateral se la llama distracto o mutuo disenso. ¿Sí? Son expresiones equivalentes.
¿Qué efectos produce la rescisión bilateral? Bueno, en principio produce efectos solo hacia el futuro. Perdón, Sí, dijo que iba a definir rescisión en términos generales antes, claro. y lo definió como modo de extinguir los efectos del contrato. Sí, deshaciendo un vínculo con posterioridad a la celebración y por voluntad de una o ambas partes del contrato. Esa es la Profesor, noción de rescisión. Bueno, y después, listo. Y después empezamos, porque ahí tenemos la rescisión bilateral, es la que deciden las dos partes del contrato, o todas las partes, si es que fueran más de dos, y la rescisión unilateral es la que es declarada por una sola de ellas. profesor, Perdón, no sé si el señor Bullo le aclaré la consulta. Sí, pero es que la palabra rescisión es como una palabra que no está en mi vocabulario y esperaba algo más específico que sea más que un modo de extinguir los efectos. Bueno, es que si busca, mire, si me deja, vamos a googlear qué dice la Real Academia. A nosotros nos importa, dice dejar sin efecto un contrato, una muy bien, obligación, en una realidad acción resolución y judicial. efecto de rescindir, ¿sí? Y rescindir sería exactamente dejar sin efecto un contrato, no es más que eso. Es decir, que prácticamente en todos los usos es una expresión técnica, ¿sí? Jurídicamente técnica. Clarísimo como el agua. Bueno, o sea que usted hizo enter, digamos, incorporó la palabra a su vocabulario a partir de ahora, que es parte del proceso que recorremos acá, ¿verdad? Ir incorporando vocabulario técnico. Hasta que mi memoria lo rescinda. Bueno, bueno, la señorita Silvana me estaba Sí, tratando de hacer sí, una consulta. claro, usted decía que así como nos ponemos de acuerdo para celebrar un contrato, también nos podemos poner de acuerdo para dejarlo sin efecto. O sea, Claro, sería como al ser un acuerdo, es, sería como un contrato, es que el distracto es un contrato. es un contrato para dejar sin efecto uno anterior. Bien, ¿Eh? gracias. Bien. Cuando Bueno, hablamos de contrato, estamos hablando de contrato en términos generales, no hace falta que sea un documento escrito, ¿no? Bueno, la cuestión, digamos, el contrato es el acuerdo de voluntades, ¿sí? Tendiente a regular derechos en común de las partes. La cuestión de la instrumentación transcurre por otro carril. Habrá que ver si el contrato es formal o no formal, si la forma está establecida en términos absolutos, es una forma solemne, ¿sí? Que significa que si la forma no se cumple, el acto jurídico no existe como tal. ¿Sí? En cambio, si la forma es no solemne, ¿sí? La forma es simplemente un medio de prueba. ¿Sí? También Pero, puede estar, la forma de rescindir puede estar mencionada en el contrato primero, digamos. bueno, cuando la causal de la rescisión está previamente establecida por la ley o con el contrato, ¿sí? Porque tenemos de los dos supuestos, ahí estamos hablando de la facultad para declarar unilateralmente la rescisión. ¿Sí? Porque si en un contrato las partes no prevén ninguna causal de rescisión, pero después se ponen de acuerdo para dejarlo sin efecto, tenemos la rescisión bilateral, no necesita estar prevista. En cambio, la rescisión unilateral siempre está prevista en la ley, legalmente o contractualmente. No sé si me explico Sí, gracias. claramente. Bien, pero antes de pasar a la rescisión unilateral, me gustaría que terminemos de reseñar los efectos de rescisión bilateral. Dijimos que produce los efectos solo hacia el futuro, es decir, el contrato, cuando se declara la rescisión o se pacta la rescisión, porque estamos hablando del distracto, los efectos de esa rescisión son hacia el futuro, no hacia atrás. Salvo pacto en contrario, que es lo que dice el artículo 1079 de nuestro Código Civil, que podemos comenzar a leer.
que no dicen más que eso, salvo disposición legal en contrario, es legal o contractual. Y además, la rescisión no puede afectar derechos de terceros. Este no es otra cosa que el efecto relativo de los contratos que ustedes ya han visto en el artículo 1021. El contrato produce efectos solo, en principio, entre las partes, ¿sí? Y no afecta derechos de terceros. Si el contrato original, esta sería la interpretación, el contrato original no podía afectar derechos de terceros, menos puede hacerlo el distracto de ese contrato. Profe, sí, una consulta. Cuando dice que no puede afectar a terceros, ¿se refiere también que en caso de afectar a terceros se tiene que hacer responsable, digamos? No, los terceros pueden evitar que el contrato los afecte. Y por supuesto que si, pese a la voluntad del tercero, las partes en la rescisión pretendieran afectárselos, serán responsables de los perjuicios ocasionados. Esa es una disposición general. Bueno, entre los efectos en la diapositiva están señalados los artículos 1080 y 1081. ¿Por qué? Porque en algunos casos la rescisión puede acarrear la obligación de restituir, ¿sí? La obligación de restituir. Eso dependerá de las circunstancias y particularidades de cada contrato. Por ejemplo, habíamos celebrado un contrato de comodato o un contrato de locación, donde una de las partes había entregado a otra una cosa, ¿sí? Una cosa mueble o un inmueble para su uso y goce y demás, y las partes deciden por mutuo acuerdo dejar sin efecto el contrato, y obviamente que el que recibió la cosa dada en préstamo lo tendrá que restituir, así como si se trata de una locación, el locatario que aceptó y que estuvo de acuerdo en dejar sin efecto el contrato tendrá que también restituir la cosa locada. Este efecto restitutorio está en los casos en que aplica, porque repito que los efectos son en principio hacia el futuro, ¿sí? Están regulados por los artículos 1080 y 1081, que son aplicables también a la rescisión unilateral. La rescisión unilateral, ya podrán suponer, es la rescisión que proviene de la voluntad de una sola de las partes, pero siempre en los casos en que el contrato o la ley permiten esa rescisión. En general, la rescisión unilateral es un modo de extinción del contrato que no exige la invocación de causa. La parte que declara la rescisión puede hacerlo porque el contrato o la ley la habilitan a ello, ¿sí? Porque volvemos a las normas o a los principios que señalé al inicio de la clase. Los contratos se celebran para ser cumplidos. Esto significa que los contratos obligan a las partes a su cumplimiento. En el viejo Código de Vélez se decía que las convenciones establecidas por las partes en un contrato constituyen una regla a la que deben someterse como a la ley misma. Efecto del principio de autonomía de la voluntad que rige en nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, la rescisión unilateral tiene siempre una previsión contractual o legal que permite a una de las partes extinguir el contrato por su sola voluntad y sin necesidad de invocación de causa. Vamos a ver otras vicisitudes. En este caso. Me confunde, es contradictorio. Perdón, ¿cómo para? Perdón, lo digo como sin... Lo entiendo. Sí. Es contradictorio porque estás diciendo que los contratos nacen para celebrarse, pero si una de las partes lo quiere rescindir, no tiene que explicarle nada al otro. No dije eso. Dije que los contratos se celebran para ser cumplidos y que la rescisión es una excepción a ese principio. Ok. Y que la ley... Perdón, déjeme terminar. Y ordene la secuencia de los conceptos que yo dije.
los contratos se celebran para ser cumplidos y los contratos obligan a las partes, artículo 958 y 959. Es decir que una vez que el contrato está celebrado, las partes no son libres para dejar sin efecto por su sola voluntad o capricho las convenciones que pactaron. Sí. Técnicamente pueden incumplir, pero después tendrán que responder de las consecuencias. Es decir, que ya vamos a ver, la parte afectada por el incumplimiento puede reclamar judicialmente el cumplimiento más los daños y perjuicios. ¿Sí? La rescisión es un modo de extinción del contrato que está previsto en la ley. En consecuencia, la rescisión, en cualquiera de sus dos variantes, es una excepción a ese efecto vinculante. La rescisión bilateral no ofrece demasiado problema, sino si las partes se pusieron de acuerdo para celebrar un contrato, pueden ponerse de acuerdo para dejarlo sin efecto. Sí. No hay problema. Ahora, la rescisión unilateral, y esta es la parte más importante de lo que dije, supone que existe una previsión en la ley o en el contrato que habilita a la parte a declarar la rescisión. No sé si desapareció la contradicción que usted encontraba recién. Relativamente, porque de alguna manera vos tenés que probar que... No hay que probar nada. Tengo un contrato que me dice que en determinado plazo, en determinadas circunstancias, yo puedo declarar unilateralmente la rescisión del contrato. Claro, pero vos tenés que probar qué pasó, la previsión, lo que está previsto por la ley. Me basta con invocar el supuesto. Artículo, por ejemplo, en los artículos que están citados ahí, en 1508, 1522, para el contrato de agencia, de concesión y de franquicia, que son contratos de larga duración, se reconoce a la parte la facultad para declarar la rescisión, aunque no tenga plazo el contrato. Profe. Perdón, ¿me entiendes? Para que la parte pueda usar la facultad, solo le basta con que esté prevista en el contrato, ¿sí? O que esté prevista en la ley. Y en todo caso, yo como contraparte podría decir, no, pará, no es verdad. Y eso, bueno, no es verdad, ¿qué significa? ¿No existe la cláusula? Y si yo te lo tengo por cumplir, o qué sé yo, no sé. Si no tiene plazo. No se complique porque son contratos, los que le acabo de mencionar, son contratos que usted todavía no ha visto porque están en las bolillas más adelante y que no conoce cómo funcionan y cuál es la función socioeconómica que cumple. Perfecto, entonces claro, en esos ya vamos a leer las normas. Ya no se apresure, ¿sí? No, era simplemente que me quedaban dudas, está bien. Pero si vos me decís que es la excepción y que bueno, lo entiendo. Sí, claro. Sí. Pero no se olvide que estos modos de extinción de los contratos están previstos en la ley, con lo cual, digamos, no hay tal contradicción, porque la ley que reconoce el efecto vinculante del contrato reconoce la posibilidad de dejarlo sin efecto a ciertos contratos en ciertas ocasiones, aún de manera unilateral. Perfecto, profe, gracias. ¿Sí? De nada. Señorita Profe. Silvana. Sí, profe, estaba por plantear un ejemplo, me parece que la rescisión unilateral prevista se vería más en un tracto sucesivo, o por ejemplo en los contratos de adhesión. Cuando yo contrato el servicio de internet, se supone que lo voy a usar de forma continua. Ahora, depende del tipo de servicio que me den o de las circunstancias por las que yo tenga que abandonar el uso del servicio, podría rescindirlo. Y eso puede estar previsto de acuerdo a la empresa como parte de contrato de adhesión o previsto en la Ley de Defensa del Consumidor. Sí, pero sin ir digamos, no es que sea un ejemplo complejo, pero la rescisión no es una forma de extinción que solamente esté prevista en contratos de larga duración, sino que podríamos nosotros haber celebrado un contrato de locación de obra. Supongamos que usted fuera arquitecta y yo le contrato a usted para que usted me diseñe un proyecto para construir una propiedad en determinado lote de terreno. Pactamos la forma de pago, pactamos ciertas condiciones del contrato y yo le digo, mire, arquitecta, yo voy a pagarle esta etapa del contrato, pero existe la posibilidad de que yo tenga una oferta laboral fuera del país.
en los próximos 4 meses. Entonces, si en los 4 meses que vienen me llega la oferta de trabajo y yo la acepto, vamos a poner una cláusula, y para que la cláusula funcione, para tranquilidad del señor Fabricio, usted la va a tener que aceptar y por eso va a estar en el contrato. Usted me va a aceptar y me va a decir, bueno, está bien, con lo que usted me haya pagado hasta esa fecha, yo le admito que si le llega la oferta y usted tiene que irse a vivir a otro país, ¿y para qué va a querer construir la casa si no la va a poder disfrutar? Entonces, yo me reservo la facultad de rescindir el contrato de locación de obra en esa situación. Entonces, no hace falta que sea un contrato de larga duración o que se trate de un servicio regido por la ley de consumidor. Podría ser un contrato común y corriente y las partes por algunas circunstancias dicen, bueno, pero necesito esta cláusula. No sé si la Sí, convence. profe. Sí. Señora Alvela. Sí, no, yo quería agregar esto que hay que acordar que tenemos la autonomía de voluntad, o sea, cualquier parte en cualquier momento puede decir no quiero seguir el contrato y se van a tener las consecuencias. No, bueno, por eso, pero eso se llama incumplimiento. Cuando no está previsto en el contrato, yo le digo incumplimiento y da lugar a otras consecuencias. ¿Está? Está. Es decir, el efecto vinculante supone que las partes tienen que observar las prestaciones pactadas en el contrato. Pueden declarar en cualquier momento, no, ahora no me interesa el contrato, no lo quiero. Estamos hablando fuera de los contratos de adhesión, fuera de los contratos que estén regidos por la ley de consumidor y demás. En los contratos conmutativos no existe el derecho al arrepentimiento. En general. Vale. Bien. Bueno, estábamos con los efectos de la rescisión, ¿verdad? Sí. Bien. Decimos entonces que el artículo 1077, que es el que está acá, regula la rescisión. La norma establece que el contrato puede ser extinguido total o parcialmente por la declaración de una de las partes mediante rescisión unilateral en los casos en que el mismo contrato o la ley le atribuyen esa facultad. ¿Sí? La norma también habla de otras formas, otras vicisitudes que son la revocación de la resolución, que las vamos a analizar después. Esta es la norma que consagra la rescisión unilateral. La rescisión bilateral está en el artículo anterior, el 1076. Bien. Artículo 1011 habla de los contratos de larga duración, que es donde se admite la rescisión unilateral. También en el artículo 1508, que está vinculado al contrato, a estos contratos de concesión por tiempo indeterminado. El 1508 establece que si el contrato de concesión es por tiempo indeterminado, son aplicables los artículos 1492 y 1493, que para el contrato de agencia establecen la facultad para el agente o concesionario para rescindir el contrato dando un preaviso. En realidad cualquiera de las partes puede declarar. 1492 y 1493 regulan el preaviso y las consecuencias de la falta de preaviso como condición para el ejercicio de la facultad de rescindir el contrato. Y el 1522, inciso D, para el contrato de franquicia, establece que el contrato se extingue, inciso D, con un preaviso que incluye una anticipación no menor de 1 mes por cada año de duración, y allí puede darse la rescisión al cumplirse el 3er año desde su concertación. No hace falta que estudien ahora estos contratos porque lo van a ver cuando vean los contratos de organización en unas bolillas más adelante. El artículo 1078 regula
para los casos en que resulte aplicable y no esté previsto legal o contractualmente el procedimiento, los pasos que debe dar la parte que pretenda declarar la rescisión unilateral. ¿Sí? La norma es sumamente extensa y como el tiempo va avanzando y yo voy recién por la segunda diapositiva, vamos a avanzar si es que no hay dudas que quieran consultar ahora. Vamos ahora a la revocación. En la revocación, ¿estamos bien hasta ahora? ¿Dudas? ¿Consultas? Bueno, por mí todo bien, profe. Bueno, la revocación es realmente una de las más excepcionales formas de extinción del contrato que nuestra ley admite. Es un modo previsto legalmente. Quiero dejarlos tranquilos, pero también quiero decirles que básicamente la revocación es la forma de extinción en donde una de las partes retrae su voluntad, ¿sí? Se arrepiente o deja de tener interés en la continuación del contrato. Les digo que es una facultad totalmente excepcional, porque es eso, es un arrepentimiento que está legalmente autorizado. Pero, ¿en qué caso se autoriza o se admite en la ley la revocación? En contratos muy especiales, circunstancias muy excepcionales, básicamente son dos, en donde la confianza personal existente entre las partes del contrato es un elemento distintivo y determinante. Básicamente los contratos donde se admite la revocación son el contrato de donación, que es un acto, es un contrato gratuito, ¿sí? En principio hace surgir obligaciones solo para el donante, el donatario recibe el bien objeto del contrato sin tener que cumplir ninguna prestación a su cargo. Es lo que se dice una mera liberalidad. Para el donatario, el contrato de donación es todo beneficio, ¿sí? Y el otro contrato en donde se admite la revocación es el contrato de mandato, un contrato en donde el mandante deposita su confianza en el mandatario para que éste se ocupe en su nombre y podrá ser con o sin representación de los asuntos que le encarga. Entonces, en el contrato de donación, la revocación de las donaciones se admite por ingratitud del donatario, conforme lo podemos ver en los artículos 1569 a 1573. El artículo 1569 establece que la donación aceptada solo puede ser revocada por inejecución de los cargos. Los cargos el cargo es una modalidad de los actos jurídicos que se presentan en estos actos gratuitos y que implica que el beneficiario de la liberalidad se compromete a realizar alguna prestación a favor del donante, del autor de la liberalidad o de un tercero, con motivo de la donación. No alcanza la prestación que configura el cargo, tiene un contenido económico porque algo va a implicar, pero no alcanza a transformar totalmente el carácter gratuito del acto. Entonces, si el donante, supongamos, dona un terreno al donatario para que allí construya un hospital destinado a atender a pacientes terminales, estoy dando un ejemplo extremo, y el donatario, en vez de cumplir con el cargo que le encomendó el donante, construye una playa de estacionamiento, el donante estaría autorizado a revocar la donación porque el donatario no cumplió con el cargo, ¿sí? Ahí ven ustedes cómo hay un componente personal, hasta emocional o afectivo, que está comprometido en la circunstancia que autoriza la revocación, y por eso la ley la admite. También se puede revocar la donación por ingratitud del donatario. ¿Qué se entiende por ingratitud del donatario?
Bueno, que el donatario atente contra la vida o la persona del donante, de su cónyuge o conviviente, sus ascendientes o descendientes, no merece mayor explicación el supuesto. También hay ingratitud si el donatario injuria gravemente a las mismas personas o las afecta en su honor. En tercer lugar, hay ingratitud si el donatario priva injustamente a esas personas de bienes que integran su patrimonio, o bien si el donatario rehúsa alimentos al donante. ¿Sí? Está claro que allí hay una conducta moral del donatario que recibió la liberalidad que constituye una ofensa, una afrenta y una muestra de desprecio, en el más amplio sentido de la palabra, contra el donante y que autoriza la revocación. ¿Sí? Y, y también se puede pactar o declarar la revocación de la donación, me estaba saltando el último supuesto, en caso de haberse previsto estipulado expresamente la revocación por supernacencia de hijos del donante. ¿Sí? El donante, en este caso, sería una persona que no tenía descendencia, dona bienes a favor del donatario y después de la donación resulta que el donante concibe hijos, ¿sí?, que justifican la revocación de la donación. ¿Sí? Hay toda una cuestión sucesoria compleja que no viene al caso, que tiene que ver con la legítima hereditaria, que es una porción del patrimonio de las personas que debe reservarse para que sea transmitida por causa de muerte a los herederos forzosos. Los hijos son herederos forzosos. Profe, disculpe, ¿y el Sí. testamento? En caso de, ¿puede haber también un testamento? Sí, claro. ¿Que se pueda revocar? Sí, claro, puede haber revocación del legado, sí. Pero el testamento es un acto de última voluntad. Y la transmisión de bienes que se produce por el testamento tiene lugar solo a partir de la muerte del testador. Entonces, claro, no podría revocar. Allí, la revocación del donante, digamos, el testador no va a poder revocar nada, en todo caso lo harán sus herederos forzosos o el albacea testamentario. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, entonces está claro que la revocación es básicamente un arrepentimiento, ¿sí?, de una de las partes del contrato que se admite en muy excepcionales y contados casos, que son dos: el contrato de donación y el contrato de mandato. En el contrato de mandato, he citado allí, y no para que guarden solamente la filmina, sino para que lean las normas, el artículo 1329, inciso C, que establece que el mandato se extingue por revocación del mandante, y el artículo 1331, que regula un supuesto de revocación sin justa causa del mandato, que pueden analizarlo después cuando estudien el contrato de mandato, no hace falta ahora, pero sí quiero que identifiquen ustedes el rol que cumple la revocación como vicisitud contractual o como esta forma de ineficacia funcional que les he dado en llamar. Efecto de la revocación. Bueno, se aplica el artículo 1079, ¿sí?, que ya hemos citado aquí. En principio, la revocación produce solo efectos para el futuro, pero en el mandato es así, salvo disposición legal o contractual que disponga lo contrario. Pero para la donación, la revocación opera justamente con efecto retroactivo, porque obliga al donatario a devolver al donante lo que hubiera recibido por el contrato y con sus frutos, según las reglas de los artículos 759 a 761. Es decir, que la revocación de la donación siempre tiene efecto retroactivo. ¿Alguna duda? No vi en las filminas los artículos sobre lo que es la revocación de contrato de donación. No, se lo cité nomás. Ah, no lo llegué a anotar, pero bueno, si lo
Lo puede agregar. Genial. Sí, pero 1569 a 1573. Y para la revocación del mandato, 1329, inciso C, y 1331. De nada. Vamos a resolución. Profe, disculpe. Sí. Entonces, la diferencia de revocación y rescisión sería básicamente... Rescisión, ¿no? Rescisión, perdón. Sí, no, está bien. Revocación sería más excepcional solamente para estos dos casos, que únicamente lo puede hacer una de las partes. Sí. Y nada más. Solamente, mire, si nosotros pactamos en un determinado contrato que yo me puedo arrepentir del cumplimiento que me toque y liberarme de las obligaciones que estén previstas a mi cargo, eso es una rescisión unilateral. ¿Sí? Porque la rescisión, hemos dicho que es un modo de extinción del contrato que está prevista legal o contractualmente y que proviene de la voluntad de una o ambas partes. Independientemente de que en un determinado contrato le hayan dicho que una de las partes puede arrepentirse y no cumplir, si le sale la oferta laboral y se tiene que ir por el país, digamos, recuperando el ejemplo que les di recién, eso no es una revocación, es una rescisión unilateral. Porque reservamos la expresión revocación únicamente a los dos supuestos que están previstos en la ley, que son la revocación de las donaciones, 1569 y siguientes, y la revocación del mandato. Muchas gracias, profe. De nada. Bien. Vamos ahora a resolución. La resolución es también un modo, una vicisitud del contrato, ¿sí? Una forma de ineficacia funcional. Supone que tenemos un acto válido, como en todos estos supuestos, ¿sí? La rescisión, la revocación también. El acto no puede ser nulo. El acto es válido, está libre de vicios, pero hay circunstancias que se dan en la fase de cumplimiento que pueden llevar a una de las partes, o a ambas, a declarar su extinción. La resolución es una de estas formas de extinción del contrato en donde, por razones establecidas legal o contractualmente, opera la extinción del contrato ante un incumplimiento de una de las partes. ¿Sí? Esta es, en términos generales, la noción que podemos dar de resolución. Vamos a ver después que la resolución puede operar bajo la forma de una condición resolutoria, de un plazo resolutorio o de un pacto resolutorio. Y que según se dé una de estas circunstancias, la resolución puede operar de manera automática o facultativa, en donde además de ser necesario el supuesto previsto en la ley o en el contrato, se requiere además una declaración de voluntad de la parte interesada en provocar la extinción, es decir, en declarar la resolución. En principio, cualquiera sea el supuesto resolutorio frente al cual nos encontremos, la condición, el plazo o el pacto resolutorio, el efecto de la resolución es siempre retroactivo, conforme el artículo 1079, inciso B. Artículo 1079, operatividad de los efectos de la extinción por declaración de una de las partes. Excepto disposición legal en contrario, inciso B, la resolución produce efectos retroactivos entre las partes y no afecta el derecho adquirido a título oneroso por terceros de buena fe. El efecto retroactivo significa que las partes tienen que restituirse los bienes que hubieran recibido en virtud del contrato.
Y eso es lo que después regula el artículo 1080 y el artículo 1081. Condición resolutoria. Empezamos a ver ahora las formas que puede adoptar en un contrato determinado la resolución como forma extintiva del contrato. El código actual no regula o no nos da un concepto de condición resolutoria, que sí nos la daba antes el texto del viejo Código Civil. Básicamente, la condición es resolutoria cuando las partes han supeditado o subordinado la resolución del contrato o de un derecho adquirido en virtud de un contrato al acaecimiento de un hecho incierto y futuro. Lo que caracteriza a la condición es que el hecho que se fija o al cual se sujeta o se subordina la extinción del derecho es un hecho que no ha ocurrido todavía y que puede o no ocurrir. Es un hecho incierto. Por ejemplo, tenemos una condición resolutoria en un contrato de comodato, en donde una de las partes, el comodato, ustedes no lo han visto todavía, perdón que me tenga que anticipar, es un contrato de préstamo gratuito. ¿Sí? Una de las partes entrega en comodato una vivienda en las sierras a una persona de su confianza para que ésta la use y la disfrute durante el verano. Firman un contrato, cosa que siempre es conveniente. Al que me preguntaba, creo que el señor Bullo, sobre el tema de la instrumentación. Y en el comodato se pacta que si ocurre determinada circunstancia, por ejemplo, si una persona que es amiga del comodante y que vive en el exterior viene al país a pasar sus vacaciones, el comodatario va a tener que restituir el inmueble. El hecho de que el tercero o esta persona venga o no al país no es un hecho forzoso ni necesario. Él vive en el exterior y vendrá a Argentina si quiere, si puede o no vendrá. ¿Sí? Y es un hecho futuro. Si el hecho ya ha pasado, no hay un elemento aleatorio en la condición o de no necesariedad de incerteza en cuanto a que el hecho va a ocurrir y en consecuencia no puede funcionar como condicionante. Entonces, la condición resolutoria deja en suspenso la extinción de un derecho ya adquirido para el caso de que determinado hecho, incierto y futuro, se produzca. Por eso, sí. Hay dos tipos de condiciones que vimos el año pasado. Suspensiva y resolutoria. Claro, la suspensiva no aplica acá. No, porque nosotros estamos viendo la resolución, que es la extinción de un derecho por acaecimiento de un evento que es incierto y futuro. En la condición suspensiva, las partes celebran el contrato, pero el cumplimiento queda en suspenso durante el tiempo en que se pacte pueda ocurrir la condición. Claro, yo pacto con usted que le compro la casa, fijamos el precio, fijamos todas las condiciones que usted quiera, pero ponemos una condición, que si la escritura y el cumplimiento, usted me va a dar la posesión y me va a firmar la escritura, y yo le voy a pagar el precio si el banco me otorga el préstamo hipotecario que estoy solicitando, dentro de los próximos 3 meses. Entonces, usted no me firma la escritura, yo no le pago el precio hasta que no se verifique la condición. La condición es un hecho futuro, porque el banco todavía no decidió si me va a prestar o no el dinero, y es incierto, porque yo no sé si me va a prestar la plata. Sí. Entonces, las obligaciones quedan suspendidas, los derechos no se adquieren, el contrato no se ejecuta, queda en suspenso durante el tiempo por el cual se supedita la condición. Si se verifica la condición, si me dan el préstamo,
usted está obligado a firmarme la escritura, yo estoy obligado a pagar el precio, usted me dará la posesión y cumpliremos las demás estipulaciones del contrato. Ahora, si no me dan el préstamo, el derecho nunca nació. Okay. Y cuando se verifica, discúlpeme, cuando se verifica en esa condición suspensiva que no se va a producir el hecho incierto, se extingue el contrato con efecto retroactivo, es decir, como si nunca hubiera existido. Desaparece todo. En síntesis, los efectos de la condición suspensiva surgen luego de la condición y los efectos de la resolución. Los efectos son operativos a partir del acaecimiento de la condición, o de que se verifique la condición. En cambio, en la condición resolutoria es al revés. Los derechos nacen, el contrato se ejecuta, pero su eficacia ulterior está supeditada a que no ocurra la condición. Si ocurre la condición, se queda sin efecto, se resuelve el contrato, también con efecto retroactivo. Y las partes se tienen que devolver. Perfecto. Escuché una... Señorita Maribel Gómez, ¿puede abrir el micrófono y preguntar para todos? Yo puedo leer, no le funciona el micrófono, pero... La señorita Gómez pregunta... Si en la condición que el pariente del que me la prestó me dio incomodato, se acabó mi derecho, tuve que devolver la casa. Por eso, por eso decimos que el efecto de la condición resolutoria, que está regulado por el artículo 348, es siempre retroactivo. Primero porque estamos hablando de una forma de resolución. ¿Sí? El cumplimiento de la condición resolutoria obliga a las partes a entregarse o devolverse recíprocamente lo que hubieran recibido por el contrato. Bueno, plazo resolutorio. El plazo es una modalidad de los actos jurídicos. El plazo hace referencia al lapso que transcurre entre el momento de celebración del acto jurídico o del contrato y la exigibilidad de la obligación o el ejercicio del derecho o la extinción del derecho. Antes de explicar lo que es el plazo resolutorio, yo quiero que distingamos, que entiendo que ya están en condiciones de hacerlo porque lo han visto, la diferencia entre el plazo y la condición es que el evento elegido en el plazo es un hecho futuro, pero necesario. ¿Sí? Cuando hablamos de condición, el hecho es incierto en cuanto a que va a producirse o no, y además también es futuro. En cambio acá, en el plazo, el hecho tiene que ser forzoso o necesario. El 15 de noviembre cumpliré con el pago del precio por la compra-venta del inmueble. O bien, como en el contrato de seguro, ¿sí? El seguro de vida, el seguro de vida se toma como evento que determina el cumplimiento de la
por la asegurada el fallecimiento del asegurado. ¿Sí? Entonces, y la muerte de las personas humanas es siempre un hecho necesario. Entonces, la obligación que está pactada para cumplirse a la fecha del fallecimiento de tal persona es un plazo. Es un plazo, es un hecho, la muerte es un hecho necesario. No sabemos cuándo va a ocurrir, pero va a ocurrir en algún momento. Y por eso es plazo y no condición. Será, en todo caso, un plazo indeterminado. La incertidumbre es solo en cuanto al momento en que va a producirse el hecho. En el plazo resolutorio, entonces, se subordina la resolución de un derecho o la extinción del contrato al acaecimiento de ese hecho futuro y necesario. ¿Mm? El efecto del plazo resolutorio es también hacia el futuro, salvo, acá hay una diferencia con la condición resolutoria, salvo que el efecto restitutorio surja de la naturaleza del contrato o de las prestaciones que estaban previstas, como lo menciona el artículo 1080. ¿Sí? Cuando se cumple el plazo resolutorio, se resuelven los derechos adquiridos por las partes, ¿sí? Pero no se afectan los actos ya cumplidos. ¿Mm? ¿Dudas? ¿Podría repetir lo último que dijo? Sí, claro. Efecto a futuro, excepto que... Excepto que el efecto restitutorio corresponda por la naturaleza de las obligaciones. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo podríamos tener? En un contrato de alquiler, ¿sí? Se da en alquiler en el inmueble, ¿sí? Implica ¿Podría ser un alquiler temporario? Podría ser un alquiler temporario. Sí, cualquier alquiler. Cumplir el plazo, el contrato deja de producir los efectos hacia el futuro. Y los efectos pasados, bueno, quedan consolidados. Lo único que hay que restituir es la cosa dada en alquiler. ¿Sí? Pero no es que el cumplimiento del plazo obliga al locador a devolver todos los alquileres que recibió. Porque eso sería imposible porque el locatario no podría devolver todo el tiempo que usó por el contrato. Por eso los efectos ya consolidados quedan firmes. Están consumados esos efectos. No hay forma de buscar un efecto retroactivo allí. ¿Sí? No sé si fui claro. Sí fue claro. Bueno, vamos con pacto resolutorio. El pacto resolutorio es básicamente una cláusula que permite a los contratantes declarar la extinción del contrato cuando una de ellas no ha cumplido con las obligaciones que estaban a su cargo. ¿Sí? El pacto resolutorio, que en la vieja terminología del código lo van a encontrar seguramente en la bibliografía que puedan consultar, se conoce como pacto comisorio, una vieja expresión que hacía referencia a esto que no estaba previsto originalmente en el Código de Deberes, sino que fue incorporado en una reforma allá por el año 1968. Es esto, es una resolución que se declara por incumplimiento de una de las partes a las obligaciones que estaban a su cargo. El incumplimiento de una de las partes habilita a la otra para declarar la resolución del contrato y de esa manera ponerle fin a las obligaciones que surgían. Acá es donde vemos en movimiento esta ineficacia funcional. El contrato nació válido, sin vicios, no es nulo, dijimos que es un presupuesto para todas las vicisitudes que estamos analizando hasta ahora, la rescisión, la revocación y la resolución. Necesitamos que el contrato sea válido. Una vez ingresado a la fase de cumplimiento del contrato,
sobreviene alguna circunstancia, como el incumplimiento, que hace que el contrato deje de cumplir para las partes la función económico-social que está prevista por la ley para ese contrato y que era lo que las partes al celebrarlo procuraban obtener. Por ejemplo, contrato de locación. El contrato de locación, el locador, no lo han visto, pero lo saben porque muy probablemente muchos de ustedes, para estar en Córdoba estudiando, hayan celebrado un contrato de locación por el inmueble que ocupan. En el contrato de locación, el locador entrega al locatario el uso y goce de la propiedad a cambio de un alquiler en dinero. Si el locatario deja de cumplir con el pago del alquiler, ¿tiene utilidad jurídico-económica para el locador? No. Al locador le sirve que el locatario tenga el uso y goce del inmueble en la medida en que el locatario pague los alquileres y cumpla las demás obligaciones. Si ingresa al territorio del incumplimiento, ya allí se produce esta frustración de los fines del contrato y la pérdida de interés. Entonces, este incumplimiento es el que habilita a la otra parte a declarar la resolución del contrato y de esta manera extinguirlo. El artículo 1083, que está citado en la diapositiva, establece pautas referidas al alcance de la resolución parcial o total, en qué casos puede declararse una y otra, y la prohibición de variar entre si se ha pedido la resolución total, luego no se puede optar por la parcial ni exigir el cumplimiento, y viceversa. El artículo 1078, que es el que regula el procedimiento de declaración de la extinción por declaración de una de las partes, es aplicable en lo pertinente, porque vamos a ver después que en el artículo 1084 y 1088 está regulado, complementada el ejercicio de la facultad resolutoria por incumplimiento, que vamos a intentar leer, aunque ya ha pasado una hora de clase. Es muy importante destacar que este artículo 1084, vamos a leer el artículo 1083, solo la primera parte, que establece que una parte tiene la facultad de resolver total o parcialmente el contrato si la otra parte lo incumple. Sería la norma general que regula la resolución en nuestro sistema. El artículo 1084 exige que para que pueda declararse la resolución del contrato por incumplimiento de la otra, el incumplimiento tiene que ser esencial de acuerdo a la finalidad del contrato. Es decir, no cualquier incumplimiento habilita a las partes a declarar la resolución del contrato. El incumplimiento tiene que ser esencial, según la finalidad. ¿Cuándo se considera que el incumplimiento es esencial? Les recomendaría que ustedes tengan la norma a mano para poder seguirla, ¿verdad? Para poder seguir la lectura que yo estoy haciendo, y por supuesto que estoy leyendo porque no tendría ningún sentido que yo recite de memoria. El incumplimiento es esencial cuando el cumplimiento estricto de la prestación es fundamental dentro del contexto del contrato. El cumplimiento estricto de la prestación es esencial dentro del contexto del contrato. Por ejemplo, pensemos en un contrato de flete o traslado de una obra de arte. Si el traslado no se efectúa cumpliendo todas y cada una de las especificaciones del contrato, el incumplimiento de esas especificaciones, por mínimo que sea, puede implicar un daño irreparable en una obra de arte costosísima, en una pieza única, porque se dañó, porque se golpeó, porque se rompió, o porque estuvo en contacto con un nivel de humedad inconveniente, o fue sometido a excesivo calor.
lo que fuere. ¿Sí? De acuerdo a las circunstancias del contrato, se mide la esencialidad del incumplimiento. En segundo lugar, el incumplimiento es esencial cuando el cumplimiento tempestivo de la prestación es condición del mantenimiento del interés del acreedor. Por ejemplo, y acá vamos a una noción también muy común, que es la de plazo esencial. ¿De qué les sirve a los novios que la torta de casamiento les sea entregada 2 días después de la boda? De nada. El cumplimiento tempestivo es el cumplimiento que se produce en el momento indicado, ¿sí? 2 días después de la boda, a los novios que contrataron la torta no les sirve, ¿sí? No tiene ninguna utilidad. Entonces, si no se cumple en el momento en que estaba pactado el contrato, no hay interés para el acreedor. En tercer lugar, el incumplimiento es esencial cuando priva a la parte perjudicada de lo que sustancialmente tiene derecho a esperar. ¿Sí? Cuando se trata de un incumplimiento a una de las prestaciones esenciales o a lo que más trascendentemente esperaba del contrato. En cuarto lugar, el incumplimiento es esencial cuando es intencional. Allí ya la ley se abstrae de si la magnitud del incumplimiento es considerable o no, sino que ante el incumplimiento intencional, lo cual será también una cuestión de prueba, ¿sí? Eventualmente en el juicio, pero no nos importa eso, el incumplimiento es esencial. Y también es esencial el incumplimiento cuando el deudor anunció por una manifestación seria y definitiva al acreedor que iba a incumplir. Señor acreedor, le aviso que no voy a poder entregarle la obra porque se me rompió la máquina. ¿Sí? Y no le puedo cumplir con la fecha de entrega. En esos casos, el incumplimiento es esencial. Bajo estas condiciones, el acreedor perjudicado por el incumplimiento puede declarar la resolución del contrato. El pacto resolutorio o el pacto comisorio tiene distintas manifestaciones o podemos reconocer distintas clases. ¿Sí? Podemos estar hablando de un pacto comisorio, de un pacto resolutorio expreso, que es el que prevé el artículo 1086. Las partes pueden pactar expresamente que la resolución se produzca en caso de incumplimientos genéricos o específicos debidamente identificados. En este supuesto, la resolución surte efectos a partir de que la parte interesada comunica a la incumplidora en forma fehaciente su voluntad de resolver. Las partes pueden establecer en el contrato causales, incumplimientos genéricos o específicos, pero que tienen que estar debidamente identificados en el contrato y que habiliten a declarar la resolución del contrato. Este es el pacto resolutorio expreso. Surge del principio de autonomía de la voluntad, no importa si el incumplimiento era trascendental o no en el esquema del contrato, porque acá lo importante es que estaba pactado. Y si estaba pactado, relevamos, ¿sí? En cierto modo, o se estiran los márgenes y los límites del 1084 que leímos recién. Cuando el pacto resolutorio es expreso, la resolución del contrato se produce, se efectiviza a partir de que la parte incumplidora recibe la comunicación de la voluntad de resolver de la otra. Por eso van a encontrar en la bibliografía de que el pacto resolutorio expreso es recepticio, es decir, supedita los efectos de la resolución al momento en que la extinción del contrato les comunica a la parte incumplidora por la parte cumplidora. El pacto resolutorio puede también ser implícito, y esta es la hipótesis que regulan los artículos 1087 y 1088 del Código Civil. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Sí?
tengo miedo de que se hayan dormido ya. Artículo 1087. En los contratos bilaterales son aquellos que hacen surgir obligaciones para ambas partes del contrato. En los contratos bilaterales, entonces, la cláusula resolutoria es implícita y queda sujeta a lo dispuesto por los artículos 1088 y 1089. ¿Qué significa que el pacto resolutorio es implícito? Que las partes del contrato pueden declarar la resolución por incumplimiento, aunque no esté expresamente prevista en la convención, en el contrato. Presupuestos para que se pueda declarar la resolución en la cláusula, en el pacto resolutorio implícito. Bueno, la resolución por cláusula resolutoria implícita exige, primero, un incumplimiento esencial en los términos del 1084. ¿Sí? Si el incumplimiento esencial es parcial, debe privar sustancialmente de lo que razonablemente la parte tenía derecho a esperar en razón del contrato. ¿Qué es lo que la ley procura acá? La ley procura que no se respalde el capricho de los contratantes. ¿Sí? Si el incumplimiento es parcial del contrato, la resolución por el pacto implícito solo podrá declararse si ese incumplimiento le hizo privar a la parte afectada de algo sustancial en consideración a lo que razonablemente podía o tenía derecho a esperar en razón del contrato. No cualquier detalle, no cualquier incumplimiento menor habilita la declaración de la resolución. En segundo lugar, se exige que el deudor, es decir, que el incumplidor, esté en mora, que haya vencido ya el plazo que tenía para cumplir con la prestación en cuestión. Si no está cumplido el plazo, no hay posibilidades de declarar la resolución porque técnicamente no habrá incumplimiento. Ojo que dijimos que si el incumplimiento ha sido anunciado anticipadamente, ya no importa que no esté vencido el plazo. Ya avisó que no va a cumplir, en consecuencia, la parte afectada por el incumplimiento o por el futuro incumplimiento ya puede declarar la resolución. Y en tercer lugar, y esto es lo más importante, es indispensable para poder declarar la resolución del contrato por el pacto implícito que el acreedor emplace al deudor al cumplimiento del contrato para que lo haga en un término no menor a 15 días, excepto que de los usos o de la índole de la prestación resulte la procedencia de un plazo menor. La resolución se produce de pleno derecho al vencimiento de dicho plazo. Dicho requerimiento no es necesario si ha vencido un plazo esencial para el cumplimiento, pensemos en la hipótesis de la fiesta de casamiento o algo similar, si la parte incumplidora ha manifestado su decisión de no cumplir o si el cumplimiento resulta imposible. En tales casos, la resolución total o parcial del contrato se produce cuando el acreedor la declara y la comunicación es recibida por la otra parte. Estas son las condiciones de ejercicio o presupuesto, como lo llama el artículo 1088, para declarar la resolución por el pacto implícito ante el incumplimiento. Y tenemos también la resolución por ministerio de la ley o pacto resolutorio por ministerio de la ley que está prevista en el artículo 1089, que establece que el requerimiento previsto en el artículo 1088 anterior, el inciso C, no es necesario en los casos en que la ley faculta a la parte para declarar unilateralmente la extinción del contrato sin perjuicio de disposiciones especiales. Que hablamos ya allí de la cláusula resolutoria prevista por la ley. Como ocurre, por ejemplo, en el contrato de locación, en donde se reconoce al locatario la facultad de resolver el contrato cuando han transcurrido 6 meses de vigencia, previsto en el código, en el artículo 1221, la resolución anticipada. Aquí, en realidad, bueno, hay una... En el 1087, el Código Civil cita como
o considera la resolución por Ministerio de la Ley como cláusula resolutoria implícita y no es implícita. Es expresa, pero prevista por la ley para ciertos contratos en particular, en este caso el 1221. La resolución del contrato declarado, producida por este pacto resolutorio, produce efectos retroactivos, conforme hemos visto ya en el 1079, inciso B, 1080, 1081 y 1082, que les dejo para que ustedes vean por su cuenta, porque entiendo que no ofrecen mayor dificultad. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bien. Bueno, seguimos con la imprevisión, o también llamada excesiva onerosidad sobreviniente, que está regulada en el artículo 1091. Es claramente la imprevisión una vicisitud del contrato. Es una vicisitud que no estaba prevista en el Código Civil de Vélez Arfield, sino que fue incorporada por la reforma también del año 1968, y que había reconocido previamente había sido reconocida por algunos precedentes jurisprudenciales que, bueno, básicamente habían tomado en consideración supuestos en donde las obligaciones pactadas por las partes en un contrato adquirían durante la fase de ejecución o en el plazo intermedio entre la celebración y la ejecución una onerosidad excesiva por circunstancias externas y ajenas al deudor. Básicamente, el efecto de depreciación o pérdida del valor intrínseco de la moneda que produce la inflación y que viene afectando nuestra economía desde hace muchísimas décadas atrás, y a partir de allí, que no, la inflación no es la única, ¿verdad? La única causal, y a partir de allí se reconoció a las partes, a la parte afectada por el contrato, es decir, la deudora para quien la obligación se tornaba excesivamente onerosa después de la celebración, la posibilidad de declarar resuelto el contrato, ¿sí?, total o parcialmente, o de solicitar un reajuste de las prestaciones, un reajuste equitativo. El artículo 1091 establece que si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, esta, la parte afectada, tiene derecho a plantear extrajudicialmente o pedir ante un juez por acción o como excepción la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Igual regla se aplica al tercero a quien le han sido conferidos derechos o asignadas obligaciones resultantes del contrato. Y al contrato aleatorio si la prestación se torna excesivamente onerosa por causas extrañas a su alia propia. Bueno, la norma no es fácil de interpretar si uno la escucha por primera vez, y yo les recomiendo que la lean, que vayan separando sus partes y los distintos conceptos que va encerrando. Básicamente, lo importante aquí es que ustedes detecten que la imprevisión o excesiva onerosidad sobreviniente funciona como un supuesto que habilita a la parte afectada por esta excesiva onerosidad a solicitar la resolución total o parcial del contrato o a solicitar la adecuación de las prestaciones que están a su cargo en el contrato. Profe, sí. Disculpe, ¿podría ser la compra de casas con los créditos hipotecarios UVA? Podría ser, por ejemplo, la compra de inmuebles a través de los créditos UVA.
Si bien no conozco en particular en qué estado está la cuestión, tenga en cuenta que para que se configure el supuesto de imprevisión, la alteración de las circunstancias que existían al tiempo de la celebración, comparadas con las que existen al tiempo del cumplimiento, tiene que ser una alteración extraordinaria. Es decir, la magnitud de las prestaciones a cargo del deudor tienen que ser realmente mucho más onerosas, ¿sí? No cualquier incremento de precio, desajuste de variables y demás habilita a plantear la teoría de la imprevisión. De hecho, se supone que la excesiva onerosidad es de tal magnitud que le impide razonablemente a la parte deudora al cumplimiento, o que desborda las previsiones que pudiera haber hecho la parte deudora, ¿sí? Es el riesgo propio que asumía con la celebración del contrato. Sí, profe, gracias. Las partes, además, entonces la alteración de las circunstancias tiene que ser extraordinaria. Tiene que haber sobrevenido esa alteración por causas ajenas a las partes. ¿Sí? El deudor no podría decir, no, mire, yo tenía la plata para hacer la compra de la materia prima, pero yo me fui al casino y perdí. Y yo siempre gano. Realmente ha sido extraordinario y rara esta circunstancia de que, por favor, señor juez, dispénseme de la obligación de cumplir. No. La parte deudora tiene que haber sido ajena a la alteración de las circunstancias y también al riesgo asumido en la celebración del contrato. ¿Sí? Fíjense que la excesiva onerosidad sobreviniente se aplica no solamente al contrato conmutativo, de ejecución diferida o permanente, que es la situación que plantea la primera parte del artículo, sino que se aplica también al contrato aleatorio, es decir, al contrato en donde al momento de celebración del contrato las partes no saben cuál va a ser la consecuencia económica o el nivel de exigencia económica que ese contrato va a tener a su respecto. Por ejemplo, el contrato de renta vitalicia. Está previsto en el Código Civil, lo van a tener oportunidad de verlo más adelante, pero básicamente decimos que el contrato de renta vitalicia es aquel en virtud del cual una parte transfiere a otra la propiedad de una determinada cosa, mueble o inmueble, y la otra se obliga a pagarle una renta de por vida. ¿Sí? Entonces, en el contrato de renta vitalicia, una de las partes entregó un inmueble a la otra y la otra se comprometió a abonarle una renta hasta el día de su fallecimiento. Bueno, resulta que el beneficiario de la renta cumple mañana 118 años y el otro hace 29 años que viene pagando la renta. Bueno, en ese caso aplica la teoría de la imprevisión porque la prestación se torna excesivamente onerosa al área propia. Era imprevisible que la persona en nuestro medio, donde demográficamente el riesgo de vida o la expectativa de vida no supera los 80 y pico de años, bueno, este contrato en particular desbordó los límites previstos inicialmente. Y de esa manera puede plantear la resolución o el reajuste. ¿Dudas? Vamos a hablar de ineficacia. Bueno, ineficacia, ¿sí? La ineficacia está regulada a partir de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, expresamente en el artículo 382. En esta norma, la ineficacia es reconocida como un género que abarca dos especies distintas de ineficacia, que son la nulidad de los actos jurídicos y la inoponibilidad de los actos jurídicos. Cuando hablamos de ineficacia, básicamente estamos hablando de un acto que no produce efectos. La ineficacia sería la falta de producción de los efectos jurídicos propios que el acto estaba destinado a producir.
Desde el punto de vista, y esto es una opinión jurídica personal mía, la ineficacia abarca tanto la nulidad como las otras vicisitudes que hemos visto, ¿sí? Cuando hablamos de rescisión, cuando hablamos de revocación, cuando hablamos de resolución del contrato, hablamos de circunstancias en las que el contrato no produce sus efectos jurídicos propios, sino que produce otros distintos que estarán previstos en la ley, en el contrato, pero que no eran aquellos que el contrato naturalmente estaba destinado a producir. Entonces, por eso yo les mencionaba que son formas de ineficacia funcional. El legislador del año 2014 adoptó una posición doctrinaria que reserva la expresión ineficacia para la nulidad y para la inoponibilidad. Fíjense, vamos a ver a partir de ahora que la nulidad es una forma de ineficacia totalmente distinta, no solamente a la inoponibilidad, sino a las otras vicisitudes que hemos visto hasta ahora, la rescisión, la revocación y la resolución del contrato. Vamos a empezar a hablar de nulidad. Sé que estarán cansados, no es temprano ya para estar en clase, pero es muy importante que cerremos acá el tema y dejamos algunos conceptos para la clase del viernes, seguramente. ¿Qué es la nulidad? Bueno, la nulidad es una forma de ineficacia que nosotros vamos a describir como ineficacia estructural. ¿Por qué ineficacia estructural? Porque en la nulidad nosotros estamos frente a una sanción legal de invalidez, ¿sí? Y cuando hablamos de sanción legal, hablamos de que es una que media una disposición que solamente puede provenir de la ley y que hace que el acto jurídico no produzca los efectos jurídicos propios que estaba destinado a producir. Básicamente, en la nulidad encontramos un acto jurídico que padece de defectos constitutivos, internos, y cuando hablamos de defectos internos, son defectos que afectan a uno de los elementos esenciales del acto jurídico. Los sujetos, el objeto, la causa o la forma. Esos son los elementos esenciales del acto jurídico. ¿Se acuerdan ustedes de privado 1? ¿Sí? Sujeto, objeto, causa, forma. Esos son los elementos esenciales del acto jurídico. Cuando el acto jurídico nace con un vicio o defecto en esos elementos esenciales, el acto jurídico es nulo, no produce efectos. Y esa nulidad configura una sanción legal, una sanción que solamente puede estar establecida por la ley, que está establecida por la ley. Cuando el acto es nulo, hay privación total de los efectos. Por eso decimos que el acto nulo es un acto inválido, no tiene validez. En todas las otras formas de ineficacia que hemos visto, en la rescisión, en la resolución, en la revocación y también en la inoponibilidad, el acto necesariamente tiene que ser válido, no nulo. Porque si no hay nulidad, no hay nada más. No hay producción de efectos. De ningún efecto, bueno, algunos sí, ya los vamos a ver. En el régimen legal 386 al 395 del Código. La nulidad supone un estado objetivo del acto jurídico. El acto es nulo. ¿Por qué decimos visión estática? Bueno, porque en la estructura del acto jurídico, en sus elementos esenciales, pensemos a los elementos esenciales como las columnas de una estructura o de un edificio, hay vicios. Esos vicios, por eso hablamos de ineficacia estructural, ¿sí? Porque los pilares fundamentales del acto jurídico tienen defectos, están afectados por un vicio que hace que el acto no produzca efectos. Vicio en el sujeto, bueno,
Podemos ir con ejemplos, falta la voluntad jurídica, o porque no tenía la madurez mental, en la compraventa del inmueble la realizó una persona que no había cumplido 18 años. Es una persona menor de edad. Falta de madurez mental. Por falta de salud mental, un incapaz no puede manifestar por sí mismo, no tiene capacidad de ejercicio, no puede por sí mismo celebrar ningún acto jurídico, tiene que contar con el apoyo de su representante legal o su curador. Puede haber habido madurez mental, tener la edad, no ser incapaz, pero estar temporariamente afectado por consumo de alguna sustancia, por intoxicación con alguna sustancia, entonces no había discernimiento, no había intención, o no había libertad. Alguien firmó la venta de su casa porque le estaban apuntando con un arma de fuego a él o a su familia. Son todos ejemplos que estoy dando para ejemplificar, para ilustrar supuestos en donde hay vicios en el sujeto. Otro elemento esencial es el objeto del acto jurídico. Un contrato que se celebre a los fines de pactar la compra de determinados órganos para ser comercializados a los fines de trasplante, sería un acto nulo por nulidad del objeto. ¿Por qué? Porque las partes anatómicas del cuerpo humano no pueden ser objeto de ninguna negociación jurídica. ¿Sí? Son bienes que están fuera del comercio. Entonces allí el acto es nulo por vicio en el objeto. Vicios en la causa. ¿Sí? El contrato simulado o el acto lesivo, que lo vamos a ver en la clase que viene, la lesión objetiva, subjetiva, el aprovechamiento de las circunstancias, son vicios a la buena fe del acto jurídico. El acto fraudulento también importa un vicio en la buena fe, que habilita a pedir la nulidad, en el caso de la simulación y la lesión, y la inoponibilidad, en el caso del fraude, del acto jurídico. Y vicios en la forma, bueno, el incumplimiento a las formalidades previstas por la ley para determinados contratos, implica también la nulidad de ese acto jurídico. Como regla general, decimos que las consecuencias de la nulidad son dos. Priva al acto jurídico de sus efectos propios, los aniquila, y obliga a volver las cosas al estado anterior, es decir, volver el estado de cosas a como estaban al momento anterior a la celebración del acto viciado. Por eso decimos que la nulidad siempre tiene un efecto retroactivo. Y esto es lo que establece el artículo 390. También vimos que puede hacer nacer la obligación de que se le dé la forma correspondiente. Como por ejemplo, un boleto de compra-venta de inmueble hace nacer la obligación de... Claro, pero como acto jurídico de transmisión del derecho de propiedad sobre un inmueble, el boleto es nulo. No produce sus efectos propios, ¿sí? Pero se entiende que obliga a las partes a darle la forma jurídica exigida. Entonces, no puedo exigir que el registro me lo inscriba a mi nombre, al inmueble que adquirí por boleto, pero puedo exigirle al vendedor que me otorgue la escritura. ¿Verdad? Es decir, está bien lo que usted dijo. Exactamente. Claro, creo que estaba sumando. Sí, por supuesto, es así. Artículo 390. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido. Efecto retroactivo propio de la nulidad. Hay que volver las cosas a como estaban al momento anterior a la celebración del acto nulo. Esta norma nos permite hacer alguna aclaración adicional. La nulidad o los efectos de la nulidad se producen con la declaración judicial de nulidad, ¿sí? Exige
siempre que haya un planteo y una declaración judicial. Una de las partes puede demandar la declaración de nulidad, pero no puede declararla por su sola voluntad, ¿sí? Puede plantearla como acción o como excepción, ¿bien? Pero no puede declararla y tornar operativos los efectos retroactivos y de invalidez propios de la nulidad. Estos efectos, y con esto vamos a terminar, nos obligan a distinguir dos hipótesis distintas, ¿sí? El efecto de la nulidad entre las partes y frente a terceros. Entre las partes, los efectos de la nulidad nos exigen también distinguir entre un negocio no ejecutado, es decir, cuyas prestaciones todavía no se han cumplido, y el efecto de la nulidad es que no se puede exigir el cumplimiento. Pensemos en alguna de estas exageraciones que yo les he dado. En el contrato de compra-venta de ciertos órganos o partes anatómicas a los fines de trasplante, la parte compradora no podría demandar judicialmente a la vendedora que le cumple el contrato. ¿Por qué? Porque el acto es nulo. Y el juez, apenas recibe esa demanda, debería decir: rechazo la demanda y declaro la nulidad del contrato. Cuando el negocio ha sido ejecutado, es decir, cuando las prestaciones del contrato nulo ya fueron cumplidas, la declaración de nulidad produce este efecto retroactivo que acabamos de mencionar recién, en el 390, es decir, que impone a las partes la obligación de devolverse mutuamente lo que hubieran recibido y sus frutos, lo cual nos lleva a toda una cuestión de cuál es el alcance del efecto restitutorio, la cosa recibida con sus frutos, según se trate de un poseedor de buena o mala fe, desde cuándo hay buena fe. Bueno, no vamos a entrar en eso, artículos 1935 y siguientes de la ley. Frente a terceros, el efecto de la nulidad tiene un principio general, es el efecto retroactivo. La nulidad del acto jurídico produce o retrotrae sus efectos al momento de celebración del acto. Y esto es tanto para las partes como para los terceros en general. Pero hay una excepción que está consagrada por el artículo 392, que este efecto retroactivo no alcanza a los derechos adquiridos en virtud de un acto válido sobre un inmueble y a título oneroso por un subadquirente de buena fe. ¿Sí? Entonces, el efecto retroactivo o rey persecutorio, decimos jurídicamente, para lograr la restitución de la cosa, tiene un límite en los derechos adquiridos por terceros sobre bienes registrables, muebles registrables o inmuebles, por un tercer subadquirente a título oneroso, es decir, que haya pagado, si lo recibió por donación, no alcanza a detener el efecto retroactivo de la nulidad y que sea de buena fe. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, profe. ¿Dudas sí? Sí, está todo bien. Por ejemplo, podría ser la compra de un inmueble para la fe. Mire, el efecto, la nulidad del contrato produce sus efectos retroactivos, cualquiera sea el bien sobre el que se ha contratado. Sea una cosa mueble, registrable o no, o sea una cosa, un bien inmueble. ¿Sí? Frente a terceros, la nulidad en principio también produce efectos retroactivos. En realidad decimos que la nulidad produce la invalidez del acto jurídico frente a todos, erga omnes, frente a las partes y frente a terceros en general. Pero ese efecto retroactivo tiene un límite en la situación del 392. Si un tercero de buena fe y a título oneroso adquirió derechos reales por medio de un acto válido sobre cosas muebles registrables o sobre inmuebles,
no es alcanzada por el efecto retroactivo de la nulidad. Lo cual no significa que el que tenía que restituir el inmueble, el contratante del acto nulo que recibió el inmueble y lo tenía que restituir, no deba nada. En vez de devolver el inmueble, que ya lo vendió a un tercero de buena fe y a título oneroso, va a tener que devolver la plata. Logré explicar. Sí, pero... No que el deudor de la obligación de restituir se libera, no, bueno, es que yo ya lo vendí. Bueno, lo que pasa es que la nulidad le da a la parte que tiene derecho a recuperar los bienes, le da una suerte de acción real, y de hecho es una reivindicación para perseguir la cosa que entregó por el acto nulo a quien sea, ¿sí? O en manos de quien esté. Pero el límite es ese, el tercer subadquirente de buena fe y a título oneroso de cosas muebles registrales o inmuebles. La señorita Clery me parece que había abierto micrófono para consultar algo. Ah, bueno. Bien. Bueno, después nos quedan dos normas sobre inoponibilidad, que son el artículo 396 y 397, que podemos reseñarnos en 3 minutos para no extendernos más, y que habla de los efectos del acto inoponible frente a terceros. El acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. Oportunidad para invocar la inoponibilidad. La inoponibilidad puede hacerse valer en cualquier momento sin perjuicio del derecho de la otra parte a oponer la prescripción o la caducidad. Normas que no ofrecen mayor dificultad al momento. Profe, ¿qué artículo es, perdón? 396 y 397. Gracias. Bueno, si no hay dudas, podemos poner fin a la clase de hoy. Nos vamos a ver el próximo viernes. ¿No hay dudas? Bueno, detenemos la grabación. Les agradezco la atención que han prestado, las consultas efectuadas y por supuesto los invito a estudiar mucho, que es el único método científicamente comprobado para probar las materias, y a, bueno, quitarse todas las dudas. En la clase que viene, en los primeros minutos, vamos a destinar el tiempo necesario para aclarar las dudas que hayan quedado en la clase de hoy. Gracias, profe. Que anden muy bien. Chao, profe. Hasta luego. Igualmente. Chao, profe. Hasta luego.